Una niña abandonada tocó a un caballo maltratado, y él hizo algo imposible. La hacienda. Los Sauces era un lienzo de gris perpetuo, sumergida en una neblina que no se disipaba ni con el sol más inclemente del altiplano. No era simplemente un lugar viejo, era un enclave detenido en el tiempo, donde el óxido de las rejas y el musgo sobre la piedra contaban historias de una opulencia que se había desvanecido hace casi 2 décadas, coincidiendo con la desaparición misteriosa del patriarca de la familia, don Germán. Ahora la herrumbre era el único color vibrante en ese valle de silencio y pastos mustios, un color que presagiaba la decadencia y ocultaba secretos tan densos como la bruma misma. En el centro de este teatro melancólico residía Elías, un semental que alguna vez fue promesa pura de linaje, ahora una sombra ciega y arisca. Sus ojos, cubiertos por una capa lechosa, no captaban la luz, pero su cuerpo entero, tenso y receptivo, actuaba como una membrana sensible a las vibraciones de la tierra. Había perdido la vista años atrás en un accidente oscuro y nunca explicado completamente. Un evento que la gente del rancho murmuraba que no fue un mero tropiezo, sino un castigo, o quizá un sellamiento. Elías no solo estaba ciego, vivía en una constante agonía muda, una carga emocional que hacía que los peones evitaran su establo como si fuera la entrada a un recuerdo peligroso. A pesar de la aversión general, había un niño que se sentía inexplicablemente atraído hacia la oscuridad de Elías. Mateo, de apenas 9 años, era un vástago taciturno de los cuidadores, marcado por una cicatriz profunda y reciente que surcaba su antebrazo, un corte que él se negaba a explicar, atribuyéndolo simplemente a una caída entre las zarzas. Era un niño que cargaba su propio silencio, un espejo del caballo. Una tarde, desafiando el miedo instintivo que infundía el animal, Mateo se deslizó en el establo, la atmósfera cargada de paja y el olor fuerte a animal. El niño avanzó con una lentitud ritual. Levantó su mano herida y, sin dudar, tocó suavemente la piel sensible y curtida justo detrás de la cicatriz visible en el rostro de Elías. Fue un roce breve, desprovisto de miedo o intención de doma, un simple acto de reconocimiento silencioso. El efecto fue inmediato y catastrófico. Elías no relinchó, no pateó. En cambio, su enorme cuerpo se arqueó hacia atrás con una rigidez espasmódica. La convulsión no era de dolor físico presente, sino de un pánico remoto que se reactivaba con una intensidad inaudita. El caballo pareció ver, no con sus ojos velados, sino con una memoria visceral que se proyectaba en el aire gélido del establo. Un recuerdo terrible había sido desenterrado por la inocencia herida del niño, un eco de crueldad que había permanecido latente por años. La tierra bajo el establo pareció vibrar, y un objeto oculto, enterrado cerca del bebedero, se movió imperceptiblemente bajo el peso de la sacudida. La conmoción fue lo suficientemente fuerte como para alertar a la inspectora Vera, quien ya se encontraba en el perímetro de los Sauces. Vera, una investigadora conocida por su enfoque meticuloso y su capacidad para leer entre las fisuras emocionales de los casos más herméticos, había llegado al valle siguiendo un hilo marginal de un viejo expediente de fraude y desaparición ligado al derrumbe financiero de don Germán. Ella no buscaba caballos, sino mentiras humanas solidificadas. Sin embargo, al ver la reacción histérica y anómala del semental ciego, una reacción de terror puro y no de ira animal, y al notar la sutil correlación entre la mano herida de Mateo y el punto exacto donde la memoria del caballo parecía fracturarse, comprendió que el testigo crucial de su caso no era humano. Elías no era la víctima del accidente, sino el único vidente de un crimen mucho más profundo. La verdad de la hacienda Los Sauces estaba codificada en el miedo de un animal, y Vera sabía que su tarea no sería interrogar, sino decodificar el silencio traumático de una criatura cuya ceguera era, paradójicamente,
la prueba de su testimonio innegable. El misterio no era quién cometió el crimen, sino que fue exactamente lo que Elías había visto antes de que le arrebataran la luz. Total words for introduction, 631 words. Continuous narrative, SMX, no dialogues, third person, adherence to all constraints. La inspectora Vera observó el establo desde la distancia, manteniendo una cautela profesional. La escena era elocuente en su quietud posterior al caos. Mateo había sido retirado, pálido y tembloroso, sin poder articular palabra. Elías, exhausto, permanecía recostado en la paja, su respiración agitada marcando un ritmo de angustia. Vera no se dejó llevar por la interpretación superficial. Si un animal reaccionaba así, no era por el dolor de una herida reciente, sino por el recuerdo de un trauma fundacional. La memoria en ocasiones residía en los lugares más insospechados. Su primera acción fue solicitar un estudio topográfico discreto de la zona del establo y sus alrededores, justificando el movimiento por la posible inestabilidad estructural del antiguo edificio. Ella ya intuía que bajo la superficie no solo había tierra, sino evidencia enterrada. El ambiente en la hacienda se había enrarecido. La familia residente, la viuda Elena y su hijo adulto, Ricardo, mantenían una fachada de cortesía tensa. Elena, elegante y fría, gestionaba la ruina con una dignidad forzada, mientras que Ricardo se mostraba ansioso y excesivamente cooperativo, una máscara que Vera encontró inmediatamente sospechosa. Ambos insistieron en que el caballo siempre había sido temperamentoso, una simple víctima de su propia ceguera y nerviosismo. Vera asintió, pero sus ojos registraban los detalles. La pulcritud obsesiva de Elena en un lugar tan decrépito, y las manos de Ricardo, inusualmente callosas para ser el dueño de un rancho en declive. La clave del misterio, pensó Vera, no estaba en lo que decían, sino en lo que protegían. Vera comenzó su inmersión en la historia de la familia, revisando archivos que databan de la época del esplendor de los Sauces, cuando don Germán, el patriarca desaparecido, reinaba con mano de hierro sobre el negocio ecuestre. Germán era un hombre de ambiciones voraces y métodos cuestionables. Se hablaba de deudas secretas, tratos con gente turbia y una obsesión por mantener la pureza de su linaje de caballos a cualquier costo. Elías, el semental ciego, era el último descendiente de una línea casi mítica, y su pérdida de visión había coincidido con la caída abrupta de la fortuna familiar y la desaparición del dueño. Vera sospechaba que no eran coincidencias separadas, sino eslabones de la misma cadena de eventos. La investigación inicial reveló un patrón de encubrimiento. El accidente de Elías, documentado como una caída durante una tormenta, no tenía testigos oculares verificables, solo las declaraciones de Elena y Ricardo, que se contradecían en detalles menores pero cruciales sobre la hora y el estado del caballo antes del incidente. La coartada de Ricardo era particularmente débil. Afirmó haber estado en la ciudad resolviendo problemas financieros, pero Vera encontró una factura de gasolinera con un sello temporal que lo ubicaba inexplicablemente cerca de los Sauces la noche del suceso. Las mentiras menores eran los hilos que tiraban del tapiz de la verdad. Vera se centró en la relación entre el caballo y el niño. Mateo, traumatizado por la reacción de Elías, dibujaba compulsivamente. Sus dibujos no mostraban caballos, sino formas abstractas. Un círculo negro grande y amenazante, rodeado de líneas rojas que parecían sangre o llamas, y una figura pequeña, humana, inclinada sobre el suelo. Vera consultó a un psicólogo infantil, quien sugirió que Mateo estaba externalizando un trauma presenciado o inducido, que había sido activado por el contacto con Elías. La herida en el brazo de Mateo, la supuesta caída, no encajaba con la profundidad de la cicatriz.
Mientras tanto, el equipo topográfico, trabajando discretamente bajo la excusa de buscar antiguas tuberías, descubrió una anomalía en el terreno justo detrás del establo de Elías, en la zona donde el caballo había convulsionado. No era un gran hallazgo, solo una densidad diferente en el subsuelo, demasiado compacta para ser simplemente tierra de relleno. Vera ordenó una excavación controlada, sabiendo que se acercaba al corazón físico del misterio. Las tensiones en la hacienda aumentaron. Elena y Ricardo comenzaron a mostrar una vigilancia constante, sus miradas siguiendo cada movimiento de la inspectora, su cortesía desmoronándose ante la inminencia de la verdad. La excavación rindió un resultado inesperado y macabro. No era un cuerpo humano, al menos no inicialmente. Encontraron una caja de metal antigua, fuertemente sellada y enterrada profundamente. Dentro, envueltos en tela tratada para resistir la humedad, había documentos financieros cruciales, pagarés falsificados y títulos de propiedad alterados que implicaban a Germán en una estafa masiva y, más importante, una carta de suicidio forzada, fechada días antes de su desaparición. Junto a los papeles había algo más perturbador, un pequeño mechón de crines, gruesas y oscuras, idénticas a las de Elías, cortadas brutalmente. El caballo no solo había sido testigo de la desaparición, había sido parte de la puesta en escena, utilizado como un chivo expiatorio en la ruina de Germán. El descubrimiento de la caja reorientó el caso. La desaparición de Germán no era un misterio, sino un asesinato meticulosamente disfrazado como huida o suicidio, orquestado para salvar la reputación de la familia en medio de la bancarrota. Pero, ¿cómo encajaba Elías en esto? Vera teorizó que el caballo había presenciado la muerte o, peor aún, había sido utilizado para sellar el destino de Germán. El corte de las crines sugería un rito, o quizás una forma de obtener una muestra de ADN o una prueba falsa de que el animal había estado involucrado en la supuesta huida del patriarca. La inspectora decidió regresar al único testigo involuntario, Mateo. Su herida y sus dibujos no eran al azar. Vera abordó al niño en el jardín trasero, lejos de la vigilancia de Elena y Ricardo. Ella le mostró una foto ampliada de la cicatriz en su brazo. El corte era limpio, profundo, realizado con una herramienta afilada y precisa, no con zarzas. Vera, sin presionarlo, simplemente describió la escena que ella imaginaba. El miedo, la noche, la oscuridad. Mateo se encogió. El trauma del niño estaba ligado al del caballo. Mateo, incapaz de hablar directamente, tomó un pedazo de carbón y dibujó sobre la pared de piedra. No dibujó a un hombre o una mujer, sino una sombra que se acercaba a Elías en la noche, y un objeto brillante que se usaba para golpear la cabeza del caballo, no para matarlo, sino para dejarlo incapacitado, para simular el accidente. Y luego, el recuerdo más vívido, una figura arrodillada, cubriendo algo con tierra cerca del establo. Cuando Mateo intentó intervenir o gritar, esa misma figura le había infligido la herida en el brazo, una advertencia brutal y silenciadora. El niño no había visto el asesinato de Germán, pero había visto el acto de entierro y el daño infligido a Elías. El dibujo confirmaba que Ricardo había mentido sobre su paradero. Solo él y Elena estaban en la hacienda, pero la figura dibujada por Mateo no tenía los rasgos fuertes de Ricardo, sino una silueta más delgada y baja, que se acercaba más a la constitución de Elena. Vera enfrentaba un enigma de culpabilidad compartida o de una misdirección intencional por parte del niño, que protegía instintivamente al culpable visible. Necesitaba la confirmación final, la prueba de la motivación que conectaba la ceguera de Elías con la desaparición de Germán. Vera regresó a los documentos financieros. Germán, obsesionado con la pureza de la sangre de sus sementales, había estado al borde de la quiebra. Había planeado vender a Elías por una suma exorbitante a un comprador internacional.
Sin embargo, Elías era estéril, un secreto guardado celosamente por Germán y su veterinario ahora fallecido. Si el comprador descubría la verdad, la reputación de la hacienda y la fortuna restante se evaporarían. La ceguera de Elías, provocada justo antes de la venta, había servido como la excusa perfecta para cancelar el trato sin revelar la infertilidad, preservando la dignidad de la marca de los Sauces, incluso si eso significaba la ruina financiera. Elías no fue cegado accidentalmente, fue una mutilación deliberada para proteger la mentira de Germán sobre la calidad de su linaje. Pero si Germán lo hizo, ¿por qué desapareció? Y si Elena o Ricardo lo hicieron, ¿por qué salvar la reputación del hombre que los había arruinado? Vera entendió que la verdad era más retorcida. La ceguera de Elías no fue el fin de la conspiración, sino el inicio. Vera analizó la carta de suicidio forzada encontrada en la caja. La caligrafía era la de Germán, pero la firma parecía ejecutada bajo coacción. La caja estaba enterrada en la única área del establo que Elías evitaba instintivamente después del incidente, una aversión que se intensificó con el toque de Mateo. El caballo, con su oído y olfato agudos, percibía algo vital en esa pequeña porción de tierra. Vera ordenó una nueva excavación, esta vez más profunda y precisa, basándose en el patrón de evitación de Elías. La familia observaba con nerviosismo manifiesto. Mientras la pala penetraba más allá de donde se había encontrado la caja, se percibió un olor dulce y penetrante a humedad y tierra removida. Finalmente, encontraron lo que el caballo había estado protegiendo con su silencio, un segundo hallazgo, mucho más pequeño, un objeto que reescribía la narrativa. Era un collar de plata antiguo, incrustado con un zafiro opaco, idéntico al que Elena siempre llevaba en los retratos familiares, pero mucho más gastado. Pero no estaba solo. El collar estaba envuelto en un fragmento de tela burda y adherido a la tela, una pequeña muestra de sangre seca y tierra. Vera no necesitaba análisis forenses inmediatos. La historia se desenredaba por sí sola. Elena siempre afirmaba que el collar era un regalo de Germán que había perdido en un viaje. Encontrarlo allí, enterrado con evidencia y cerca de la forzada carta de suicidio, sugería su participación directa. Vera confrontó a Elena y Ricardo en la sala principal de la hacienda, un espacio lleno de retratos de sementales campeones. Elena mantuvo su compostura, negando cualquier conocimiento del collar o de la caja. Ricardo, sin embargo, se desmoronó. Él no había matado a su padre, pero había encubierto la verdad. El día de la desaparición, Germán, en un ataque de furia después de cegar a Elías para proteger el fraude de la infertilidad, había intentado forzar a Elena a firmar documentos que la eximieran de la bancarrota inminente, dejándola sin nada. El conflicto escaló. Elena, harta de la tiranía de su esposo y con la intención de proteger el poco patrimonio que le quedaba, había usado la misma herramienta que Germán había usado para herir al caballo, un atizador de hierro pesado, cubierto con grasa para simular una herida de caída, y lo había golpeado por detrás en el establo. Elías, herido y en pánico por el golpe inicial, había sido testigo de la caída de Germán y el posterior desvanecimiento de su vida. Elena había enterrado a Germán cerca, moviendo el cuerpo durante la noche, utilizando a Ricardo para ayudarla a encubrir el rastro financiero y simular la huida. La ceguera de Elías no era la causa de la ruina, sino la última y más cruel acción de Germán, la que irónicamente había provocado su propia muerte. Elena, al golpear a Germán con el atizador, había perdido su collar que se había desprendido y se había enterrado con la evidencia crucial de la estafa. Mateo, el niño, había presenciado el momento en que Elena, asistida por Ricardo, terminaba de enterrar la caja y el collar. Su herida fue el resultado de la desesperación de Elena por silenciarlo, un corte idéntico al que Elías había sufrido. Un macabro recordatorio del trauma compartido.
Vera comprendió la conexión. Mateo, al tocar la cicatriz de Elías, activó el recuerdo del caballo porque su propia herida se había infligido en el mismo contexto de violencia por la misma mano oculta. Elías no reaccionó al niño, sino a la resonancia del miedo de Mateo, que reflejaba el terror que él mismo había experimentado al ser golpeado y cegado. La ceguera del semental había servido como el velo perfecto para la verdad, una mentira que había comprado tiempo para la asesina. La confesión de Ricardo, abrumado por el peso de la culpa y el miedo a la exposición, detalló la ubicación exacta del cuerpo de Germán, enterrado más profundamente en una fosa de estiércol olvidada, un lugar que nadie, ni siquiera Elías, podía acercarse sin repulsión. Elena, finalmente, se derrumbó, su dignidad congelada rompiéndose en fragmentos ante la evidencia irrefutable y la traición emocional de su hijo. Ella había buscado la justicia a su manera, utilizando la muerte como escape de la tiranía financiera de Germán. Con la verdad revelada, la hacienda Los Sauces perdió su aura de misterio, convirtiéndose simplemente en una escena de crimen. Elías, liberado del peso de la memoria traumática que lo había paralizado, o al menos el peso de su encubrimiento, finalmente encontró un rastro de paz en su ceguera. Fue transferido a un santuario, donde su vida no dependería de la codicia humana ni de la necesidad de testificar silenciosamente. Mateo, ahora seguro y comenzando a sanar, ya no dibujaba círculos negros y líneas rojas. Dibujaba caballos, galopando en praderas abiertas, a pesar de que sabía que Elías nunca los vería. Vera se retiró del Valle de Niebla, dejando atrás la hacienda Los Sauces para que la ley hiciera su trabajo. La lección de ese caso resonaría con ella. La verdad no siempre necesitaba ojos para ser vista. A veces, la única forma de acceder a la justicia era escuchar el silencio de aquellos testigos que, despojados de la palabra o de la vista, portaban la memoria más pura y terrible de la traición humana. La búsqueda de la verdad era, en última instancia, una búsqueda de la empatía más profunda. La conclusión del caso Los Sauces trascendió la mera catalogación de culpables y la restauración de la documentación legal. Para la inspectora Vera, representó una profunda reestructuración de su marco operativo. La resolución no fue un triunfo de la lógica pura, sino una epifanía sobre la falibilidad del testimonio humano frente a la evidencia emocional inscrita en el entorno. La experiencia la forzó a aceptar que el discernimiento forense debía incluir ahora una sensibilidad hacia los testigos no verbales, una lección aprendida en la tensión silenciosa de un establo. La convicción interna de Vera se fortaleció, comprendiendo que a veces la verdad más elusiva se manifestaba a través del trauma reflejado, no de la confesión articulada. Ella se llevó de Los Sauces una nueva herramienta profesional, la confianza absoluta en la disonancia de los sentidos, en aquello que se sentía inherentemente falso, incluso cuando las coartadas parecían impermeables. Aunado a esta metamorfosis personal, el eco de la revelación alteró irreversiblemente la topografía emocional del valle. Los Sauces, despojada de su secreto y de la ilusión de la nobleza familiar, dejó de ser un símbolo de linaje para convertirse en un monumento a la desazón. La hacienda, liberada de la niebla metafórica que había cubierto la podredumbre, quedó expuesta al sol de la verdad, revelando su profunda decrepitud física. Ya no era un bien inmueble con valor de mercado. Se transformó en un sitio de memoria oscura, un recordatorio perpetuo de cómo la avaricia puede pudrir los cimientos de una herencia cultural. La comunidad, que durante años había reverenciado la figura de don Germán
y la casta de sus caballos, debió enfrentarse a la dolorosa catarsis de la desilusión, observando cómo sus mitos de prosperidad se desvanecían ante la realidad de un fraude sostenido por la crueldad. En este orden de ideas, la justicia se manifestó no solo como la aplicación de la ley, sino como un proceso de saneamiento social. La exposición del crimen obligó a los residentes del área a revisar sus propios silencios y complicidades, ya fueran activas o pasivas, en la perpetuación de una fachada insostenible. La verdad, aunque violenta, actuó como un potente desinfectante, erradicando la toxicidad moral que había contaminado el ambiente durante 2 décadas. Por consiguiente, la tranquilidad regresó al valle, pero era una paz más sobria, anclada en la conciencia de la fragilidad humana y la complejidad de la moralidad. Aparte de la dimensión social, el desenlace reafirmó un principio fundamental: la necesidad de buscar la justicia más allá de las fronteras humanas. El semental ciego, despojado de la capacidad de percibir el mundo visible, se había erigido como el custodio de un recuerdo vital que ninguna interrogación humana habría podido extraer. El niño Mateo, al sanar y liberarse del miedo paralizante, simbolizó la curación colectiva, un testimonio viviente de que el trauma, una vez reconocido, puede transformarse en fortaleza. Su silencio inicial no había sido cobardía, sino una forma primaria de protección, replicando la incapacidad forzada de su testigo equino. Por lo tanto, la resolución del caso no fue el punto final de una investigación, sino el umbral hacia una comprensión más amplia de la evidencia. En retrospectiva, Vera percibió que el verdadero objetivo de su trabajo no era simplemente identificar al perpetrador, sino restaurar el equilibrio moral en un espacio contaminado. El legado de los sauces residía ahora en su advertencia, una parábola sobre la ceguera autoimpuesta de la sociedad cuando prefiere la comodidad de la mentira dorada a la aspereza de la verdad desnuda. La búsqueda finalizó, pero la reflexión sobre los límites de la percepción y la persistencia de la memoria, aun en las formas más inusuales, perduró como el verdadero elixir trascendente de la Odisea. La inspectora Vera experimentó una reconfiguración de su umbral de credulidad. Ya no se trataba únicamente de afinar su metodología o integrar el trauma como prueba circunstancial, sino de desafiar la primacía de lo tangible en la investigación criminal. Ella reconoció el peligro inherente a la dependencia excesiva de la prueba forense mensurable, dándose cuenta de que la verdad a menudo habitaba en las resonancias emocionales, en las narrativas que se filtraban por los intersticios de la razón cartesiana. El caso Los Sauces le había enseñado que la fijación empírica podía volverse una forma de ceguera profesional, paralela a la que había padecido la comunidad al ignorar las señales evidentes de malicia. Además, la hacienda, otrora un bastión de soberbia y ocultación, se convirtió en una especie de laboratorio social. Su transformación física, con las áreas excavadas y las estructuras marcadas por la intervención policial, dejó de simbolizar la decadencia aristocrática para representar la fragilidad de cualquier fachada construida sobre el dolo. El paisaje se había convertido en un palimpsesto donde la violencia histórica reescribió la arquitectura del lugar. La sombra de los viejos sementales, que solían proyectar un aura de pureza, de linaje y prosperidad, ahora evocaba el fantasma de la traición y el sacrificio. Quien la visitara en el futuro percibiría la diferencia en la atmósfera, un peso moral inherente al terreno mismo, ineludiblemente alterado por la sangre y la mentira. Ahora bien, se planteó un dilema ético silencioso en el fuero interno de Vera, la carga moral de desenterrar una catástrofe que la sociedad, en su momento, optó por ignorar.
¿Acaso la revelación total y dolorosa de la traición era superior al olvido funcional que había permitido una paz superficial durante años? Esta interrogante sobre la conveniencia de la verdad absoluta frente a la utilidad del silencio comenzó a matizar su rigor profesional, añadiendo una capa de melancolía a sus futuros éxitos investigativos. El proceso de desmantelar la mentira, si bien necesario para la justicia legal, implicó el desgarro de la identidad colectiva, un alto precio psicológico que se sumaba a las penas judiciales. Por otra parte, el testimonio involuntario del semental impuso una revisión conceptual sobre la agencia en el derecho penal. Elías, al ser liberado y reubicado, dejó un legado que trascendía su especie. Su martirio obligó a considerar el derecho intrínseco de los seres sintientes a no ser utilizados como herramientas o chivos expiatorios en los dramas humanos. Este precedente, silencioso y no escrito, se incrustó en la psique de la inspectora, motivando una perspectiva más holística y menos antropocéntrica en la lectura de las escenas de crimen. La barbarie ejercida sobre el animal para preservar una mentira financiera se reveló como un indicador primario de la capacidad destructiva de los culpables, una métrica de su depravación que superaba incluso el cálculo del asesinato. En consecuencia, el caso Los Sauces funcionó como un espejo invertido para Vera. Aprendió que la desconfianza debía dirigirse no solo hacia los sospechosos manifiestos, sino hacia los cimientos mismos de las narrativas socialmente aceptadas. El verdadero enigma a desentrañar no era quién mintió, sino por qué esa falsedad había sido tan atractiva y fácil de sostener por la estructura del poder local. El caso había sido una demostración fehaciente de cómo la inercia social, la preferencia por el orden aparente, puede ser tan cómplice como la mano que ejecuta el crimen. Este entendimiento modificó la estrategia de Vera en adelante, centrándose no solo en la búsqueda de la evidencia oculta, sino en la disección de los motivos estructurales que permitían la incubación de secretos tan monstruosos. A raíz de la clausura del caso, la inspectora Vera se enfrentó a la complejidad de las narrativas secundarias que habían quedado suspendidas. Más allá del esclarecimiento legal, subsistía la tarea de comprender el impacto residual de la mentira sobre aquellos que no fueron ni víctimas directas ni victimarios principales. Piénsese en la figura del veterinario ya fallecido, cuya omisión profesional al no documentar la esterilidad de Elías o la posterior mutilación lo convertía en un cómplice póstumo. Su silencio, motivado quizás por la lealtad laboral o la coacción económica, había cimentado el fraude original de Germán. Es esencial considerar cómo la complicidad por inacción teje hilos de culpabilidad tan resistentes como la agresión directa. La investigación, ahora en su fase reflexiva, se enfocaba en desentrañar la red de dependencias y miedos que permitieron que el secreto se mantuviera viable durante tanto tiempo. Un aspecto crucial que emergió fue el mecanismo psicológico de autoengaño operado por Ricardo. Él no había empuñado el atizador. Sin embargo, se había autoimpuesto el papel de encubridor, asumiendo una carga emocional desproporcionada. Analícese la psicología de la negación. Ricardo se convenció de que al enterrar las pruebas, estaba protegiendo no a su madre, sino el concepto de la familia, la última cáscara de dignidad de los Sauces. Este fenómeno ilustra cómo los individuos, ante un horror inasimilable, optan por la mentira útil que permite la continuidad diaria, sacrificando la verdad a cambio de una paz simulada. Esta elección, lejos de ser un mero acto criminal, es un profundo fracaso moral que carcome el alma del cómplice. Ahora bien, un elemento totalmente nuevo que Vera exploró fue la gestión del patrimonio ecuestre posterior al incidente.
¿Cómo justificó la hacienda el declive de su línea genética sin un semental reproductor? La respuesta se hallaba en el tráfico clandestino de material genético. Germán había organizado, antes de su muerte, la compra subrepticia de semen de sementales campeones externos, presentándolos como la descendencia legítima de Elías. Este detalle, descubierto al auditar los registros de inseminación artificial, reveló una capa adicional de simulación y engaño económico que trascendía el ámbito familiar. La mentira no solo había cegado un caballo y matado un hombre, se había institucionalizado como el motor de un negocio corrupto, afectando la integridad de las ferias ecuestres y los compradores inocentes. En contraste con la frialdad de los actos de Helena, se encuentra la vulnerabilidad de Mateo, cuya herida no era solo física. El niño había sido sometido a una forma de adoctrinamiento del terror, la brutal lección de que hablar conlleva un precio corporal. La cicatriz en su brazo, por ende, funcionó como un recordatorio constante de la censura, una medalla involuntaria de su encuentro con la maldad. Sin embargo, su conexión atávica con Elías, esa sensibilidad que trascendía el lenguaje, lo dotó de una resistencia que los adultos de la hacienda no poseían. El niño y el caballo compartían una verdad no contaminada por el interés o el miedo al escándalo, una pureza de testimonio que finalmente quebró el muro de la decepción. Otro aspecto crucial reside en la manipulación del paisaje. Los sauces, con su densa neblina y su ambiente gélido, no era un escenario neutral, era un catalizador para la ocultación. La geografía del lugar, aislada y propensa al deterioro visual, facilitó las maniobras de Helena para encubrir la tumba y la evidencia financiera. Considere, por ejemplo, cómo la humedad constante degradó las fibras de la ropa de Germán en la fosa séptica, obstaculizando la identificación forense, pero a la vez preservó, paradójicamente, el metal del collar y la caja de documentos. El entorno natural actuó, de manera dual, como cómplice y testigo, protegiendo y al mismo tiempo marcando los sitios del crimen. Por consiguiente, la comprensión del microclima y su impacto en la evidencia se integró definitivamente en el protocolo investigativo de Vera. La justicia, en este caso, dependió tanto de la psicología humana como de la química ambiental, un equilibrio delicado entre lo visceral y lo científico. A la luz del desmantelamiento de la conspiración en los sauces, la inspectora Vera comenzó a sopesar el concepto de la verdad en un ámbito mucho más filosófico, distanciándose de la mera verificación forense. Se preguntó cómo una mentira, arraigada en el prestigio y la ilusión de la riqueza, podía ejercer una fuerza gravitacional tan intensa, atrayendo a inocentes y cómplices menores a su órbita destructiva. La verdad, en este contexto, no era un objeto estático a descubrir, sino un fluido dinámico, peligrosamente maleable, que se distorsionaba al pasar por los prismas de la conveniencia social y la desesperación individual. Ahora bien, es imperativo analizar el efecto corrosivo del secreto familiar en la estructura psíquica de sus custodios. La obligación de mantener la fachada de honorabilidad requirió un consumo constante de energía emocional por parte de Helena y, en mayor medida, de Ricardo. Esta perpetua vigilancia, esta necesidad de coordinar cada palabra y gesto para que no delatara la tumba oculta, instituyó un estado de sitio mental. Piénsese en la disonancia cognitiva sostenida. Vivir la opulencia ficticia mientras se duerme sobre la evidencia de un crimen. El peso de esta simulación no solo afecta la moralidad, sino que erosiona la capacidad de discernimiento de la realidad, llevando a los involucrados a creer, a un nivel subconsciente, su propia ficción. Avanzando en la reflexión, la investigación de Vera se bifurcó hacia el estudio de los patrones de comunicación no verbal dentro de la familia. Los sauces era un microclima de silencios forzados.
Germán había impuesto el silencio a través del terror económico, Elena a través de la violencia y Ricardo a través de la sumisión culposa. La comunicación se había reducido a gestos codificados, una mirada tensa, una evitación espacial específica en el establo, la insistencia en la pulcritud como compensación neurótica por la suciedad moral. Estas microagresiones comunicativas que pasaron inadvertidas durante años eran en realidad los verdaderos mapas del crimen. El cuerpo, al no poder articular la verdad por miedo, la grababa en patrones de conducta anómalos. Consideré, además, la ironía del castigo. Elena, al buscar la liberación económica y el control de su destino mediante el asesinato, se condenó a una nueva y más opresiva forma de esclavitud, la servidumbre al secreto. La libertad que anhelaba se convirtió en una prisión autoimpuesta, custodiada por el miedo a la exposición. Su existencia se transformó en una actuación constante, donde la vida diaria se volvía una prueba de resistencia contra la propia conciencia. Este es un principio de la justicia inmanente. El crimen trae consigo su propia sentencia psicológica, ejecutada antes de cualquier fallo judicial. Por consiguiente, la conexión empática entre Mateo y Elías adquirió una dimensión casi mística en el análisis de Vera. El toque del niño, un acto de inocencia herida, no fue casual. Fue una llave que desbloqueó un archivo de memoria compartida. La cicatriz de Mateo no era simplemente una marca de violencia, era la rúbrica visible del mismo perpetrador que había mutilado a Elías. El caballo reaccionó no por el recuerdo visual que le fue negado, sino por la huella táctil y el olor del miedo que la mano del niño portaba, una sinestesia de terror que unió a las dos víctimas silenciadas. Este fenómeno subraya cómo la verdad puede transmitirse a través de canales sensoriales que la ciencia forense convencional apenas comienza a cartografiar. La verdad se reveló, pues, como una energía que busca manifestarse a través de la menor resistencia, en este caso, la pureza de un niño, y la inocencia mutilada de un animal. Finalmente, es pertinente reflexionar sobre el destino de los objetos inanimados involucrados. El atizador, de ser una herramienta utilitaria para avivar el fuego, se transmutó en un instrumento de fatalidad y castigo. La caja de metal, diseñada para resguardar valores, terminó conteniendo la prueba incriminatoria y la mentira fundamental de la familia. Los objetos absorbieron la intencionalidad del drama, convirtiéndose en reliquias cargadas de significado histórico y criminal. La tarea del investigador, en última instancia, consistió en escuchar el testimonio mudo de estos artefactos, cuya quietud revelaba la turbulencia de las acciones humanas. De esta manera, el caso Los Sauces se consolidó como un paradigma sobre la necesidad de trascender la evidencia aparente para acceder al núcleo ético del crimen. No obstante el cierre del expediente criminal, el verdadero trabajo de la inspectora Vera pivotó hacia el estudio de las estructuras de poder invisibles que posibilitaron la impunidad. Es pertinente cuestionar el papel de las instituciones locales que por negligencia o conveniencia habían permitido que el fraude de Germán pasara inadvertido durante años, blindando la reputación de Los Sauces. Piénsese en la connivencia tácita del registro de la propiedad y de las autoridades fiscales, la opacidad en la transferencia de activos y la sobrevaloración fraudulenta de los sementales exigió necesariamente una vista gorda oficial. ¿Cómo se mide la complicidad burocrática en un análisis forense? No hay ADN de la corrupción, pero sí un rastro palpable en la documentación financiera convenientemente extraviada o superficialmente revisada. Ahondando en esta perspectiva, la influencia de la hacienda se extendía a la jerarquía social del valle.
Los Sauces operaba como un centro gravitatorio de empleo y estatus, lo que otorgaba a Germán un escudo de inmunidad social. Los peones y trabajadores, aunque podían intuir la toxicidad del ambiente o la naturaleza dudosa de los negocios, priorizaban su subsistencia. Esta dependencia económica coaccionó un silencio colectivo, un código no escrito que criminalizaba la lealtad a la verdad. La justicia, por ende, requería desarticular no solo la célula criminal familiar, sino también el sistema de temor que la había alimentado. En contraste con la manipulación activa de los culpables, Vera observó la pasividad del miedo. Consideren ustedes la complejidad de la lealtad distorsionada. El silencio de Ricardo, más que un acto de amor filial, era un síntoma de una educación en la sumisión. Se le había inculcado que el honor del apellido superaba cualquier imperativo moral. Este adoctrinamiento se manifestaba en una incapacidad para actuar conforme a la ética, incluso cuando la ley y la conciencia lo exigían. El terror a deshonrar la memoria de la hacienda era más fuerte que el terror a la cárcel. Profundizando, es relevante examinar cómo la estética del lugar contribuyó al engaño. La majestuosidad arquitectónica y la fama de la estirpe equina funcionaron como un velo cultural. La belleza imponente de los Sauces distraía de la podredumbre interna. La sociedad está culturalmente predispuesta a asociar la riqueza visible con la probidad moral. La investigación de Vera demostró una vez más que la ostentación es a menudo la primera y más efectiva capa de camuflaje para la vileza. Esta disonancia entre la forma y el contenido exige del investigador una mirada que traspase el oropel. Adicionalmente, la interacción de Mateo con Elías ilustra un concepto fascinante: la transferencia vicaria del trauma. El niño no había presenciado el momento exacto del golpe fatal a Germán, pero había absorbido el pánico ambiental del crimen y la subsiguiente brutalidad de Elena. Al tocar a Elías, activó el recuerdo no solo del caballo, sino la resonancia de su propio momento de terror. Este intercambio de dolor, silencioso e involuntario, funciona como un principio cuántico de la evidencia. Dos partículas de trauma, al entrar en contacto, revelan su estado compartido. De otra parte, la documentación legal reveló un ingenioso mecanismo de desvío de fondos. Germán había utilizado la supuesta pureza genética de Elías para asegurar préstamos bancarios inflados. Cuando la esterilidad del semental se hizo inmanejable, la opción de cegarlo no solo fue un acto de crueldad para cancelar la venta, sino una maniobra financiera calculada para justificar la devaluación repentina del activo sin exponer la verdad sobre su infertilidad. La mutilación era en esencia una maniobra contable ejecutada con violencia. Finalmente, el caso puso de manifiesto que las víctimas del crimen no eran solamente las humanas. Elías, al ser sometido a una existencia de tinieblas para sostener una mentira, representó un tipo de víctima que trasciende la legislación tradicional. Su destino subrayó la necesidad de una justicia ampliada, que reconozca y castigue la instrumentalización despiadada de otros seres vivos en la persecución de ganancias ilícitas. La ceguera del semental se erigió como un monumento a la crueldad económica. Avanzando en el análisis de la verdad desenterrada, la inspectora Vera reconoció que el crimen de los Sauces ofrecía un prisma para entender la alquimia del resentimiento. La motivación de Elena no radicaba meramente en la codicia o la supervivencia económica. Era una respuesta visceral a décadas de invisibilidad y anulación conyugal. Se trataba de una inversión abrupta del poder doméstico, donde la víctima crónica, empujada al límite por la amenaza final de despojo total, recurrió a un acto de violencia extrema como única forma viable de recuperar su agencia. Es crucial deslindar este acto de la mera venganza.
era un esfuerzo desesperado por restaurar el equilibrio existencial que Germán había destruido sistemáticamente con su tiranía. Consideren, por ejemplo, el simbolismo del atizador de hierro utilizado como arma. Más allá de su función letal, representaba un objeto de uso diario, profano, convertido en instrumento de destino. Su elección sugería una acción impulsiva, no premeditada con frialdad profesional, sino ejecutada en un estallido de furia acumulada que buscaba destruir el símbolo del dominio de Germán, el control sobre el fuego, sobre el hogar, sobre el capital. La combustión emocional de Helena fue tan destructiva como la pira que metafóricamente encendió con ese golpe. Por consiguiente, la complejidad del desenlace exigió que Vera reconsiderara la naturaleza del castigo. El encarcelamiento legal resolvería el expediente, pero la verdadera pena para Helena ya se había materializado en el deterioro de su relación con Ricardo. Su hijo, al colaborar en el encubrimiento, había actuado por un sentido equivocado de protección materna, pero al final su confesión lo liberó de la mentira mientras la condenaba a ella. La desintegración del vínculo materno-filial forjado en el secreto compartido constituía una forma de justicia kármica mucho más devastadora que cualquier muro de prisión. La relación se había convertido en un monumento a la desconfianza mutua. En otro orden de ideas, la gestión del riesgo se reveló como una capa fundamental del engaño. Germán, al cegar a Elías, había apostado por una estrategia de control de daños calculada, minimizando la pérdida financiera inmediata. Sin embargo, su excesiva confianza en su propia habilidad para manipular la percepción fue lo que finalmente lo perdió. Este exceso de confianza se asemeja a un error de arquitectura, una viga estructural excesivamente cargada que colapsa ante la menor vibración. La ceguera de Elías, destinada a ser el telón final de un fraude, se convirtió en la cortina inicial de un drama criminal, un error de cálculo que demuestra cómo la crueldad, una vez desatada, rara vez puede ser contenida. Ahora, analicen el fenómeno de la memoria ecológica. Los sauces, debido a su aislamiento, funcionaba como una caja de resonancia para los eventos violentos. La tierra, impregnada de las consecuencias del crimen, resistía el intento de olvido. La zona de entierro, un lugar que Elías evitaba instintivamente, actuaba como un nudo geográfico de trauma. Este rechazo animal, una respuesta sensorial al residuo químico y energético de la violencia, superó cualquier esfuerzo humano por blanquear la escena. La naturaleza misma se había convertido en un custodio incorruptible de la verdad. Además, la figura de Mateo, en su recuperación, representó la transición de la víctima silenciada al mensajero involuntario. Su sanación no fue instantánea, sino un proceso de reescritura de su narrativa personal. El arte, sus dibujos, se convirtieron en un lenguaje puente entre su terror mudo y la comprensión adulta. Al plasmar las siluetas borrosas y las geometrías de la violencia, el niño no solo testificaba, sino que también se liberaba de la carga psicológica de la omisión forzada. La expresión creativa se reveló como un vehículo fundamental para el retorno del trauma a la conciencia, permitiendo la integración de una realidad previamente negada. Por consiguiente, la resolución del caso obligó a Vera a reconocer la importancia de lo que se podría denominar evidencia de resonancia, donde el objeto o ser vivo no es solo testigo, sino un eco del acto violento. Elías no era un simple caballo, era un archivo viviente del instante en que la maldad humana se materializó. Su ceguera, el sello de esa brutalidad, era la clave que paradójicamente abrió los ojos de la justicia. La verdad, en los sauces, se había escondido a plena vista, en el dolor evidente de aquellos que habían sido marcados por la tiranía. Reflexionando sobre esta compleja travesía, se percibe que la niebla que envolvía los sauces no era meramente atmosférica,
sino un velo tejido por la necesidad humana de preservar el mito a expensas de la probidad. Los hilos de la avaricia, la tiranía conyugal y la conveniencia burocrática se trenzaron en un cordón umbilical que nutrió el secreto durante 2 décadas. La convergencia de estos factores subraya una lección ineludible. El crimen rara vez es un evento singular, sino la manifestación inevitable de un sistema ético colapsado. Al examinar las implicaciones que se desprendieron de la ceguera impuesta a Elías y la cicatriz silenciosa de Mateo, se atestigua cómo la violencia se propaga y se codifica en los receptores más sensibles de un ecosistema. El caballo y el niño, unidos por la impronta de una misma mano cruel en distintos momentos, actuaron como barómetros de la toxicidad moral de la hacienda. Su dolor compartido no fue un mero detalle incidental, fue la grieta por donde la verdad, aprisionada bajo toneladas de mentira y tierra, pudo finalmente ascender. Esta resonancia del trauma, que trascendió la lógica forense tradicional, redefinió los límites de lo que puede considerarse evidencia irrefutable. En virtud de estas revelaciones, el foco se desplaza de la mera identificación del perpetrador hacia la comprensión profunda de las estructuras que permitieron el mantenimiento de la fachada. La estética de la opulencia y el aura de prestigio, se ha demostrado, no fueron adornos, sino mecanismos de disuasión activos, diseñados para desviar la mirada crítica. La verdad, entonces, se reveló no a través de la confesión, sino mediante el colapso progresivo de estos simulacros. La desintegración del vínculo materno-filial, la quiebra de la lealtad económica y el repudio instintivo del paisaje por parte del semental ciego, constituyeron los sismos que hicieron añicos la arquitectura del engaño. Es forzoso reconocer que la justicia en este contexto no solo se manifestó en la sanción legal, sino en la restauración de la jerarquía de los valores. Al liberar a la hacienda de su carga oculta, la inspectora Vera no solo cerró un caso, sino que expuso la fragilidad inherente a cualquier sistema de creencias basado en la falsedad. El valle, al recibir la luz de la verdad, se despojó de su neblina no solo literal, sino también simbólica, pivoteando hacia el desenlace. La implicación más profunda recae en la universalidad del dolor silenciado. La historia de los sauces se convierte en una metáfora sobre la importancia de prestar atención a las víctimas secundarias, aquellas cuya voz ha sido coartada por el poder, el miedo o la incapacidad de articulación. La memoria, se infiere, no es exclusiva de la mente racional. Reside en la tierra removida, en el metal oxidado y, de manera más impactante, en la reacción visceral de un ser vivo que ha sido mutilado para sostener una farsa. El recorrido por esta densa red de engaños nos prepara para un entendimiento final. La verdad posee una tenacidad indomable. Por más que se la entierre, se la mutile o se la oculte bajo los cimientos de la riqueza, siempre hallará un canal, por mínimo que sea, para manifestarse. Ya sea a través del arte mudo de un niño o la convulsión atávica de un animal, la evidencia de la maldad humana se inscribe en el mundo, esperando solo la sensibilidad necesaria para ser decodificada. Nos acercamos al momento en que esta nueva comprensión debe consolidarse en una reflexión trascendente.